Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca uno de esos podcasts en los cuales me mojo, voy a decir un poquito lo que pienso que va a hacer el mercado en el más inmediato corto y corto medio plazo y por supuesto es obviamente mi opinión, no considero o no pretendo que nadie opere teniendo en cuenta este podcast, simplemente son mis razones, son las razones que hemos descubierto, iba a decir discutido en Boring Capital, que nos hacen pensar que el mercado a partir de aquí, y por mercado me refiero a Nasdaq, S&P 500, va a rebotar durante las siguientes semanas. ¿Qué plazo? Pues igual le damos 3 semanas de plazo, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, algo así. Pero seguramente el rebote empiece y dure eso y empiece más pronto que tarde. Así que en este podcast, lo dicho, te voy a dar mis argumentos para pensar eso. Puedes pensar lo que quieras, tienes una sección de comentarios si estás escuchando este podcast desde Spotify para poner tu tesis, que por cierto, podéis comentar, pero es que yo no puedo responder a vuestros comentarios. Entonces, sé que en ocasiones, vamos, el otro día estuve buscando por 1000 sitios donde hay un sitio para responder a la gente que responde las preguntas y no lo he encontrado. Entonces, no es que no os quiera, no es que os haga el vacío, es que no puedo responderos las respuestas en Spotify. Así que si queréis comentar, que no sea una pregunta, que sea vuestra hipótesis, ¿vale? Y dicho esto, antes de empezar, como siempre, deciros cómo estamos haciendo nosotros en Boring Capital. Nosotros tenemos una única posición ahora mismo, que todavía no puedo revelar el nombre porque la compramos esta semana. Y está más o menos a precio de compra, le perdemos un 0,5% de momento, pero bueno, es cierto que luego con el impacto euro-dólar estamos más o menos en break-even, pero, o sea, que de momento no la puedo revelar, obviamente por respeto a los clientes, pero pinta bien, la verdad. El otro día en mi cuenta de Instagram, que por cierto me podéis seguir, @arnau_invertirbolsa, puse una captura de la figura técnica, puse una captura del gráfico para que le echaseis un vistazo y ya pudisteis ver que pinta bien. Otra cosa es luego lo que vaya a suceder, pero al menos pinta bien, así que es nuestra única posición y nada, que pues si eres cliente y todavía no lo has comprado, que sigue estando a tiempo para comprarla, y si no eres cliente y te apetece, pues ahí la tienes, que si te das prisa incluso podrás llegar a la idea de inversión. Entonces, dicho esto, vamos ya con el podcast de hoy. Vale, no tengo solo un argumento para pensar que el S&P 500 va a subir a partir de ahora, tengo varios y los voy a ir comentando en orden de importancia, ¿vale? Pero antes un poquito de contexto. Obviamente septiembre ha sido el peor mes de 2023, digo obviamente porque históricamente los últimos 4 años, si quitamos marzo de 2000... O sea, si quitamos marzo de 2020, por obvias razones, porque fue el tema de la pandemia, y si quitamos la caída tan frenética que hubo en 2022 por la guerra de Ucrania, que duró una semana, septiembre ha sido históricamente el peor mes de bolsa. Entonces es algo a lo que más o menos estamos acostumbrados. Siempre digo que un argumento estacional no es para nada muy relevante, pero siempre está bien comentarlo, tenerlo en cuenta. Entonces venimos de una caída bastante grande, en el S&P 500 la caída es más o menos del 6%, del Nasdaq es del 9% desde los máximos que vimos en agosto, un 7% en septiembre más o menos, y bueno, estamos en el contexto actual. También en el contexto actual tenemos muchas posiciones en corto, luego hablaremos de esto, y también tenemos un collar de opciones put bastante importante, en este caso de JP Morgan, que vence mañana, pero hablamos de esto en unos minutos. Entonces, vamos ya con los argumentos que me hacen pensar y por los que pensamos en Boring Capital, que el mercado a partir de aquí puede rebotar. Bien, en primer lugar, el primer argumento y el más tonto de todos, pero lo comento pues por comentar, mañana, viernes 29 de septiembre, acaba estacionalmente el peor periodo, el peor trimestre de bolsa, digamos, histórico, ¿vale? Históricamente, si haces un promedio de cómo se comportan los mercados financieros por trimestres, pues sale que el tercer trimestre del año, que es en el que estamos en este, ¿no? Tenemos en el febrero, marzo, abril, sí, estamos en el tercero, ¿no? No, estamos en el cuarto. Estoy tonto, estamos en el tercer trimestre, claro que sí, madre mía, estamos en el tercer trimestre, pues históricamente es el peor para las bolsas. Entonces, mañana en teoría acaba este factor estadístico. Insisto, es una soberana tontería canalizar nuestros ahorros o decidir invertir únicamente porque históricamente pasa X o Y, pero es algo que simplemente quería comentar. Vamos ya un poquito a la chicha, y en la chicha empieza por un dato que tenemos hoy, que es a las 2:30 de la tarde, hora española, que es el dato de PIB de Estados Unidos. Bien, PIB trimestral, todo el mundo lo sabe, se espera que el PIB sea un poquito más frío de lo que estamos acostumbrados. Con frío me refiero a que sea una cifra de crecimiento un poquito inferior.
Pero no creemos que sea el PIB lo que afecta al mercado, sino que lo que creemos que afecta al mercado es que 3 horas más tarde, si mal no recuerdo, o sea, hoy seguro, no sé exactamente la hora, pero se realizan revisiones sobre las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, ¿vale? Según los institutos de estadística y de análisis de datos. ¿Qué pasa? Que seguramente con el dato del PIB y cierta miscelánea que siempre tienen este tipo de datos, este centro de análisis revise a la baja los datos de crecimiento de Estados Unidos que proyecta. De hecho, es muy probable, de hecho muchísimos analistas coinciden, y es un argumento positivo para los mercados. Y dirás, Arnau, ¿cómo narices va a ser positivo para la bolsa que ahora que revisen a la baja las estimaciones de PIB o de crecimiento de Estados Unidos durante los siguientes meses y años? Y yo te digo, puede sonar contraintuitivo, pero ahora mismo el mercado de valores no se mueve atendiendo al crecimiento que tiene o que deja de tener la economía americana, sino que se mueve atendiendo al rumbo que puede tomar la política monetaria, igual que en las bolsas europeas, ¿eh? ¿Qué significa esto? Significa esto que con unos datos de PIB menores, ¿vale? No solo este trimestre, que yo creo que va a ser dentro de lo estimado, un poquito inferior que el anterior, pero dentro de lo esperado, sino que si se revisan a la baja los datos de PIB que van a venir, el mercado va a interpretar lo siguiente. Ostras, una economía más fría significa una economía más desinflacionaria. Obviamente no suele haber tanta inflación en una economía que no crece, ¿vale? Es lógico. Entonces el mercado entiende que la Fed no va a necesitar ponerse dura con los tipos de interés. Es decir, no va a mantenerlos altos durante tanto tiempo como al menos han empezado a decir empezó a decir la Fed la semana pasada con esa rueda de prensa. Además de esto, recordemos que antes de ayer hubo una caída bastante fuerte en bolsa. El lunes. ¿El lunes? El lunes fue una caída bastante fuerte en bolsa, de un 1 y pico %, precisamente porque el mercado incluso anticipaba más subidas de tipos de interés, algo que a priori está hasta descartado por la Fed, porque lo dijo el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y porque el presidente de la Fed de Minneapolis dijo que estaban 50-50 de que los iban a subir más. Entonces, volvemos al tema del PIB. Si revisan a la baja el PIB, que es muy probable que lo hagan, lo que va a ocurrir es que el mercado va a decir, hey, economía más fría significa que hay menos probabilidad de que suban los tipos y menos probabilidad de que los mantengan altos durante más tiempo. Entonces este es como el primer argumento de peso que nos da a pensar que el mercado puede rebotar durante las siguientes semanas. Pero no es el único, como os digo, tenemos muchos más. En segundo o tercer lugar, depende de si cuentas el tema estacional, tenemos lo que hemos comentado ya en este podcast, que no me voy a extender mucho porque creo que el podcast anterior, y si no el anterior del anterior, hablamos más en detalle del tema, pero hay un récord ahora mismo de posiciones cortas. Hay muchísimo short float en el mercado. Cuando hay short float en el mercado, hay mucha presión corta. ¿Qué significa esto? Significa esto que a la mínima que el mercado suba un poquito por X dato macroeconómico, puede ser perfectamente la revisión a la baja del PIB o el PCE, que lo veremos ahora, que también es otro argumento que tenemos, lo que ocurre es que fuerza a muchos fondos de inversión y a mucho capital que está en corto a cubrir las posiciones o a cerrarlas. ¿Cómo se cierra una posición en corto? Comprando el activo, lo cual hace a su vez que incremente el precio, lo cual fuerza a otras personas que están cortas a cerrar, lo cual hace que compre, incremente el precio y digamos que es un círculo virtuoso para la subida de precio del mercado. Entonces, siempre que haya muchísima posición en corto, y si os fijáis datos que ponen el gráfico del S&P 500 o del Nasdaq en relación a la cantidad de puts o la cantidad de cortos que hay ahora mismo en ese mercado, veis como cada vez que se alcanza un máximo en cortos, en short float en el mercado, las siguientes semanas suelen ser muy positivas para la bolsa. ¿Por qué? Porque esos fondos que están cortos o bien toman beneficios de esas posiciones cortas porque el mercado ha caído, lo cual es la situación actual, porque el S&P 500 ha caído un 6%, por lo cual pueden tomar beneficios y al tomar beneficios estarían comprando las acciones, lo cual hace que suba la acción, o si se produce el tema del dato positivo, crear un short squeeze. Así que siempre que haya mucho short float es algo que estadísticamente y es bastante lógico que sea positivo para el mercado durante las siguientes semanas. Entonces, este es otro argumento fuerte que tenemos para pensar que el mercado va a rebotar. Bien, no son los únicos, tenemos más argumentos. El viernes, mañana, tenemos es un viernes de expiración de contratos de opciones. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas opciones put ahora mismo, que son, recordemos, las cortas, y también expira el collar put de JP Morgan, que es, digamos, a grandes rasgos, una superoperación en corto en el mercado. Cuando expiran siempre que hay expiración de opciones, sobre todo cuando la mayoría de opciones son puts, es decir, en contra del mercado, normalmente, estadísticamente, el mercado suele reaccionar de forma positiva después de la expiración, ¿vale? Además, recordemos que, por supuesto va a haber volatilidad el viernes, pero
personalmente creemos que esta expiración de contratos va a tener un impacto positivo en el mercado por también todo lo que hemos comentado anteriormente y porque también muchos tenedores de estas opciones van incluso a querer cubrirlas o cerrarlas o lo que sea para evitar los riesgos de los que estamos hablando en este podcast, que los riesgos son que suba el mercado. Entonces, este es otro argumento, quizás no tan fuerte como los anteriores, pero es otro argumento que tenemos para pensar que las bolsas pueden subir y seguramente lo vayan a hacer. Luego vamos con otro argumento, ¿os parece? La verdad es que tengo uno detrás de otro. Otro argumento que tenemos que es para nosotros el más importante es el tema del PCE. El PCE es la inflación personal, es un dato de inflación como el IPC, pero obviamente tiene una dimensión distinta y en palabras de la propia Fed es el dato en el cual más se fijan a la hora de decidir sobre los tipos de interés. Vale, el PCE. El PCE se publica mañana, creo que antes de la apertura del mercado. ¿Nosotros qué estamos buscando? Lo que estamos buscando es un dato que haga reaccionar al mercado de forma positiva, para que encienda esa chispa y luego todo el tema de todos los cortos que hay, pues empiecen a cubrir posiciones o cerrar los cortos y eso haga que el mercado se dispare. Vale, el PCE realmente nosotros creemos en Boring Capital que puede actuar como ese catalizador. Ojo, puede que actúe como ese catalizador el tema del PIB que tenemos hoy, bien el dato de este trimestre, o bien la revisión a la baja o la presunta revisión a la baja de PIB durante los siguientes meses que seguramente veamos hoy también. Pero nosotros realmente creemos que el PCE sí o sí va a actuar como catalizador. Vale, ¿por qué? Porque esperamos que la inflación sí pueda haber rebotado, de hecho se espera que el PCE haya rebotado, pero va a ser muy difícil que salga peor de la estimada, ¿vale? Va a ser muy difícil que salga una inflación más caliente porque ya vimos el IPC, porque hemos visto... es cierto que la gasolina ha subido, ¿vale? Y por eso ya se espera una subida, pero hemos visto cómo los datos económicos de Estados Unidos se están enfriando, la venta de viviendas, la confianza del consumidor, se han agotado los ahorros acumulados por las familias, entonces es muy probable que el dato del PCE no es que salga tampoco muy bueno, pero salga dentro de lo esperado. Que salga dentro de lo esperado seguramente le dé una lectura al mercado de que, hey, ojo, la Fed no va a tener que subir los tipos de interés, que es algo que se descontó o que más o menos se ha descontado el lunes, y es posible que la Fed no tenga que mantener los tipos de interés tanto tiempo elevados porque al final el dato del PCE no es tan malo. Entonces es posible que eso haga como catalizador, haga que el mercado rebote pues un 1%, un 1,5%. No me hagáis tampoco mucho caso, no llego a ese nivel de precisión a la hora de ver el futuro, es mi opinión, pero nosotros creemos y calculamos que a partir de un 1, 1,5% de que el mercado salte puede forzar este cierre de operaciones en corto máxima, en cadena, y eso al final pues será lo que realmente nos lleve a un periodo alcista a corto y medio plazo, a corto medio plazo, ¿vale? O plazo medio corto, llamadlo como queráis, pues eso, de 4 a 6 semanas de plazo. Tampoco estoy hablando de que ya alcista hasta siempre, ¿vale? De eso, para este análisis no abarca tanta dimensión. Y aparte de todo esto en sí, lo que voy a comentar ahora no es un argumento, puesto que tampoco sabemos lo que va a ocurrir, pero digo que simplemente podría actuar también como otro catalizador de que el mercado suba y fuerce todo el cierre de cortos, que es hoy a las 10 de la noche, hora española, cuando cierra el mercado de valores. Para aquellos que no estáis en el time frame español, podáis hacer el cálculo. Habla Jerome Powell, el presidente de la Fed. Vale, lo que pasa es que Powell ya habló la semana pasada con la decisión de tipos de interés y empleó un tono muy duro. Prácticamente ya se descontó lo peor que se podía descontar. Entonces, en la rueda de prensa de hoy, donde se espera que a ver si da algún dato más, no creo que dé ningún dato, la verdad, sobre qué va a hacer la Fed. Lo que sí que creo es que, como muy mal escenario, emplea la misma dureza en sus palabras que la que empleó durante la reunión de la semana pasada. Por lo cual ahí el mercado tampoco reaccionaría porque ya lo descontó la semana pasada. Sin embargo, la única zona a la que se puede mover es hacia un discurso más blando. Y en el caso de que dé un discurso más blando, eso el mercado se lo puede tomar de forma positiva y ser el catalizador que, pues, insisto, desate ese cierre de cortos y haga que el mercado suba. Es nuestra idea, ¿vale? Nosotros en Boring Capital no tenemos ahora mismo abiertas calls sobre el S&P500, no tenemos comprado el S&P500, nuestra única posición es esta que ya conocéis, que compramos esta misma semana de transporte de gas licuado, ¿vale? Y no pretendemos comprar nada más, ¿vale? Es simplemente nuestra opinión, pero no estamos operando, quiero decir. Para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Porque sé que muchas personas pues dicen, no, dices tal, pero
para que lo tengáis en cuenta, dónde está mi dinero actualmente. Sin embargo, creemos que de producirse todo esto la semana que viene, pues sí quedará bastante, digamos, espacio para entrar con ideas de inversión más agresivas, ¿vale? Y volver a tener pues un agosto 2.0, por ejemplo, que fue un mes donde sacamos una rentabilidad superior al 10%, o otros meses, ¿no? Como por ejemplo junio, que nos fue también muy bien, julio también nos fue bien, tampoco ganamos una millonada, pero nos fue bien, y en definitiva un periodo donde sea más fácil ganar dinero. En swing trade, hagas swing trade, ya sabéis que aquí es lo que más hacemos, pero también para aquellos que pues tengáis acciones a largo plazo, que las tengáis cubiertas porque pues que sepáis si cancelar coberturas o lo que sea, o aquellos que, por ejemplo, operéis con opciones, lo que queráis. Esto ya es la información, cada uno la puede aplicar como le venga en gana. Por supuesto que no es algo seguro, ¿vale? O sea, hay muchos argumentos que dicen que podría pasar lo contrario. Sin ir más lejos, si Powell hoy a las 10 de la noche se caga en todo y la lía muchísimo, que es algo que estadísticamente no va a pasar, pero por poder puede ser, pues imaginaos lo que puede pasar, ¿no? Insisto, no es algo seguro, pero nosotros creemos que la probabilidad pues igual es del 75% de que ocurra que el mercado rebote a partir de aquí, entre hoy, mañana o la semana que viene, para ese corto medio plazo. Así que espero que te haya gustado el podcast. Decirte, por cierto, que mañana vamos a hacer un consultorio de bolsa, así que hoy pondré una historia en mi cuenta de Instagram para que pongáis vuestras preguntas por ahí y yo les daré respuesta en el episodio de mañana. Así que te veo por ahí, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!